Hola, esta corona crisis nos está afectando a todos en diferentes maneras y entre otras cosas nos pone también a reflexionar teológicamente. ¿A dónde está Dios en esta corona crisis? Problemas de salud, problemas de economía y Dios, ¿cómo está involucrado en todo esto? En este corto estudio, hermanos, quiero compartir con ustedes respuestas, es una búsqueda para respuestas bíblicas a 5 preguntas importantes. Primero es, ¿puede una plaga o una peste o una epidemia venir de la mano de Dios? Segunda pregunta es, ¿puede una plaga o una peste ser un castigo de Dios? Tercero, ¿puede el COVID-19 ser visto como una señal del fin del mundo? Cuarto, ¿puede un cristiano sufrir de corona o morir del coronavirus? Y quinto, ¿está Dios hablando a través de esta crisis? Y si está hablando, ¿qué es lo que está diciendo entonces? Hay 2 diferentes maneras de abordar este tema de tragedias grandes. Una es un enfoque teológico, un poco académico, y el otro es un enfoque pastoral. ¿Cuál de los 2 es más importante? Pero hermano, yo he aprendido mucho de mirar la forma en que el Señor Jesucristo aborda momentos difíciles. En Juan capítulo 11 encontramos que Jesucristo visita un hogar donde ha muerto Lázaro, un amigo de él, el hermano, el único varón ahí parece, con 2 hermanas, María y Marta, y hay una crisis familiar. ¿Y qué hace el Señor Jesucristo? Pues Él va y visita, y sale Marta. Y se encuentra con Jesucristo y le dice: Señor, versículo 21, 11-21, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Jesucristo responde de una forma con ella y dialoga con ella y termina con una frase teológica profunda, diciendo en el versículo 25, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Unos minutos más tarde llega la segunda hermana, María, y sale afuera de la casa, encuentra al Señor Jesucristo, cae a sus pies y le pregunta la misma pregunta. Dice: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Uno se imagina casi culpando al Señor, un dolor de corazón. ¿Y qué hace el Señor Jesucristo? Leemos el versículo 35, y Jesús lloró. Eso era lo que María necesitaba ver, las lágrimas de su maestro. ¿Cuál es más importante, el enfoque teológico o el enfoque pastoral? Explicar las cuestiones a la mente o empatía con el corazón. Pues la verdad, hermanos, es que ambas son importantes. Y hay que tener esa la dirección del Señor, saber cuándo abortar el tema de forma teológica y cuándo abordar el tema de forma empática, pastoral. Así como el Señor Jesucristo. Unas semanitas atrás leí un artículo sobre crisis y dificultades y decía: en tiempos de crisis necesitamos desesperadamente buena teología. Eso me puso a pensar. En tiempos de crisis necesitamos teología. Y me hizo pensar en 10 años atrás. En el 2010 estábamos en un hospital aquí en Holanda, en el norte de Holanda, con nuestro hijo que tenía una operación de corazón, una cirugía de corazón. Y después de la cirugía pasó unas 6 semanas en cuidados intensivos y luego un proceso de rehabilitación. Durante ese periodo recibí bastantes cartas por internet. Cartas de aliento, versículos de ánimo y también con preguntas. Bueno, pero hay una de esas cartas que nunca se me olvida. Era una señora, una hermana, yo creo que de Canadá, Estados Unidos, Australia, en inglés de todos modos, no la conozco. Y estaba esta madre desesperada. Ella tenía un hijo de 10 años más o menos que tenía un problema cardíaco de corazón. Y entonces ella había recibido, dice ella, un mensaje del Señor de que el Señor le iba a sanar al hijo, que se iba a glorificar en sanando al hijo. Varios mensajes proféticos en parte de su iglesia y versículos que como que cuadraban y todo apuntaba a que Dios le iba a sanar al hijo y que se iba a glorificar a través de esa sanidad. Pero su hijo acababa de morir en el hospital. Y dice ella en esa cartica, dice: hermano, me siento desesperadamente vacía. He perdido en un día
mi hijo y he perdido a mi Dios. ¿Yo cómo puedo confiar en un Dios que dice que me ama y me quita un hijo? ¿Yo cómo puedo confiar en un Dios que dice que me va a sanar al hijo y no cumple? Y pensé, sí, es verdad. En tiempos de crisis necesitamos desesperadamente una teología buena y bíblica. Entonces pasemos ahora a la primera pregunta. ¿Puede una plaga o una peste, una epidemia venir de la mano de Dios? Por estos lados a menudo escucho el concepto de que no, todo lo que no me gusta, eso tiene que venir de Satanás. Una plaga, una peste no armoniza con el carácter de Dios, entonces nunca puede venir de la mano de Dios. ¿Qué dice la Biblia en cuanto al respecto? En Mateo 10:29 leemos que sobre los pajarillos, que ninguno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Hasta un pequeño pajarito, Dios lo ve y no cae a tierra sin consentimiento, sin Dios estar involucrado de alguna manera. Y claro, ¿qué estaba enseñando el Señor Jesucristo allí? De que Dios está involucrado en todo aspecto de nuestras vidas. Entonces las cosas pequeñas, pero también las grandes. De alguna manera, pues Dios es soberano, de alguna manera está también involucrado en una crisis como la del corona. La palabra plaga o peste o pestilencia, yo la encuentro más o menos 120 veces en la Reina Valera 60. Entonces no es nada nuevo. Las plagas y las pestes también existían en los tiempos bíblicos. Las más conocidas, por ejemplo, son las plagas de Egipto, las 10 plagas de Egipto. Leemos sobre plagas de las ranas, de las moscas, langostas, del granizo, pero también hay unas plagas o pestes que tienen que ver con enfermedades. La plaga número 5, en Éxodo 9, versículo 1, la peste sobre el ganado, estaba enfermando el ganado. La plaga número 6, Éxodo capítulo 9, versículo 10, las úlceras, afectó también el ganado, pero también a las personas. ¿De dónde vinieron estas 10 plagas? Pues de la mano de Dios. Dios estaba involucrado en estas plagas. En Levíticos 26:25, Dios le da una advertencia al pueblo de Israel, que si eran desleales al pacto con Dios, dice, yo enviaré pestilencia entre vosotros. Hermanos, hermanas, la Biblia nos muestra que a veces las plagas y las pestes pueden venir de la mano de Dios. No hay ninguna garantía que Él esté involucrado mandándolas, pero a veces sí. Bueno, pregunta número 2. ¿Será que la plaga o la peste puede ser un juicio de Dios? En Números 16 leemos que hay una rebelión en contra de la autoridad de Moisés y Aarón. Que eran las autoridades impuestas por Dios sobre el pueblo de Israel. A Dios no le gustó esa rebeldía y juzgó a los israelitas con una plaga donde 14,700 personas mueren. Números 16:49. En 2 Samuel, otro ejemplo, capítulo 24, versículos 12 al 15, el rey David había pecado. Y una situación interesante o extraña que se presenta es que Dios le manda un profeta llamado Gad con una pregunta. Y le dice, David, para que escoja el castigo que le voy a imponer. ¿Quiere usted 7 años de hambre sobre su tierra? ¿Quiere 3 meses de enemigos, como de guerra, perseguidos por sus enemigos? ¿O 3 días de peste en su tierra? Bueno, para David fue una dificultad saber cuál, pero al fin les decía, no, es mejor la peste, porque por lo menos por la peste está manejado por la mano de Dios, dice él. Y claro, empezó entonces la peste. Esta misma historia la podemos leer en 1 Crónicas 21:12. Y lo interesante es que en 1 Crónicas 21 la palabra peste es explicada como la espada de Jehová, el instrumento de Jehová. Había un pensamiento judío, también prevalente hoy, de que las enfermedades son un castigo de Dios por mal comportamiento o por el pecado. Que el pecado personal lleva a una enfermedad, a un castigo personal, de esa manera. Por eso, por ejemplo, los amigos de Job,
Job fue un desastre, se le murieron los hijos, la casa, una cantidad de cosas le pasaron. Y los amigos de Job están convencidos de que algún pecado debe tener Job. Y le insistían, Job, ¿cuál es su pecado? Confiéselo, hermano. Para ellos la asociación de enfermedad y pecado personal eran ligados. Notamos lo mismo en el Nuevo Testamento, donde Jesús con los discípulos encuentran a un ciego de nacimiento y le preguntan allá en Juan capítulo 9, versículo 2, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? La enfermedad de la ceguera la asociaban con algún pecado pues de él o sus padres. ¿Y qué contesta Jesucristo? No, ninguno de los dos, para que las obras de Dios se manifiesten en él. Hermanos, las pestes, las enfermedades, las plagas han entrado al mundo debido al pecado, pero no el pecado individual de alguna persona, sino el pecado en general que ha afectado el mundo desde Génesis capítulo 3. A veces Dios utiliza una enfermedad como juicio, sí, o la muerte aún. Por ejemplo, en Anías y Zafira, en Hechos capítulo 5, o en 1 Corintios 11, también leemos algunos casos donde Dios interviene de forma especial y juzga de esta manera. ¿Y qué del COVID-19? ¿Podemos interpretar eso como un juicio de Dios? Pues yo lo propongo, hermanos, de tener mucho cuidado. Si leemos en la Biblia que algo es un juicio de Dios, entonces sí sabemos que eso es un juicio de Dios. Pero si Dios no se ha pronunciado al respecto, tenga mucho cuidado de empezar a decir que algo es un juicio de Dios. Una enfermedad, una peste, ponga mucho cuidado. Uno puede hacer mucho daño cuando uno expresa esas opiniones personales. Hoy en día, hermanos, vivimos en el tiempo de la gracia de Dios, no en el tiempo del juicio. En 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9, leemos, el Señor no tarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amigo, de pronto usted no es cristiano y también está reflexionando sobre este tema. Pues puede ser el momento que Dios lo está llamando al arrepentimiento. Dios no lo quiere juzgar, Dios lo quiere salvar. Toma esta oportunidad, esta crisis personal, nacional, internacional, mundial. Toma el momento del llamado a Dios para su vida. Entréguese al Señor Jesucristo y siga sus caminos. De pronto usted, hermano, sabe que está viviendo en pecado. De pronto usted sabe, hermano, de que hay algo que debe corregirse. Toma esta oportunidad, esta pausa grande que estamos viviendo para poner eso en orden, de confesar ese pecado, apartarse de ello y arreglar su armonía con el Señor nuevamente. Pregunta número 3. ¿Puede el COVID-19 ser una señal del fin del mundo? En Lucas capítulo 21 le preguntaron a Jesús sobre cuáles serán las señales del fin. Y Jesucristo explica allí en el capítulo 21 de Lucas que hay varias señales. Habrán guerras, grandes terremotos, habrán hambres, habrán pestilencias. En 2 de Timoteo, la segunda carta de Timoteo, de Pablo a Timoteo, la última carta que Pablo escribe, comienza el capítulo 3, versículo 1 diciendo, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, dice Pablo a Timoteo, porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos. ¿Cuáles son estos postreros días? ¿Dónde podemos ubicarlos? Pues allí nos ayuda el autor de Hebreos. En el capítulo 1, versículo 1 y 2, comienza así. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por su Hijo. Si estos postreros días se refieren desde la venida de Cristo hace 2000 años hasta su segunda venida, estamos realmente nosotros viviendo en la última fase de estos postreros días. Eso está bien claro. Y el COVID-19 o el coronavirus, igual que las guerras y los terremotos y los aumentos de avaricia, orgullo, inmoralidad en la sociedad, son muestras de que el fin está muy cerca. Pero la hora exacta, pues no sabemos. Y hay personas que quieren como adivinar y ponerle fechas a eso y se nos anima la palabra de no decir esas cosas. Mateo 24, 36. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre.
Entonces no hay necesidad de empezar a buscar horas y fechas, pero sí saber de que estamos llegando cerca al fin, hermanos. Y eso es una motivación de que usted va a hacer algo para el Señor, pues hagámoslo ya, no hagamos promesas para entre 5, 10 o 20 años. Si el tiempo es limitado, vamos a trabajarles ahora, servirle al Señor. Evangelizar su familia, su vecindario. Si usted está pensando que más adelante me va a entregar al Señor, pues hombre, el fin está cercano. Y eso nos motiva, nos da cierta urgencia a estas cosas. Vamos a la pregunta número 4. ¿Puede un cristiano morir del COVID-19? Un salmo muy popular en Colombia, pero en muchos países suramericanos, es el Salmo 91. Muchas personas tienen la Biblia abierta en la sala de estar con el Salmo 91. Un hermoso salmo. Comienza así. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Versículo 3. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Esta referencia a la peste destructora, que nos librará de la peste destructora, ha hecho que este Salmo 91 se vuelva más y más popular en estas últimas semanas debido a la corona crisis. ¿Será que este salmo nos está prometiendo estar libre del coronavirus? Este salmo, hay que recordar, es una canción judía, cantada por el pueblo de Israel. Hay una promesa aquí para el judío, que el judío no será afectado por ninguna plaga y tampoco el coronavirus. Pues yo creo que no. Hay en la palabra de Dios dos tipos de promesas. Hay promesas de tipo condicional y hay promesas de tipo incondicional. Tome por ejemplo las 10 plagas de Egipto. En muchas de las plagas notamos que Dios hace una diferencia clara automáticamente entre el egipcio y el pueblo de Israel. Ciertas cosas le ocurren a los egipcios y Dios protege automáticamente al pueblo de Israel. Pero en algunas de las plagas son condicionales. La plaga número 10, por ejemplo, el judío tenía que sacrificar un corderito, coger la sangre, pintarlo sobre las puertas, y entonces el ángel heridor no mataría al primogénito cuando pasaba por ahí. O sea, una promesa de librar al judío en esa situación, pero tenía que hacer algo, había una condición: pintar con la sangre. Detrás de la sangre había seguridad. Notamos en otras escrituras también que a veces Dios castigaba al pueblo de Israel con una peste para motivarlos a arrepentirse y a volver al Señor. En Levíticos 13 y 14 notamos de que en la ley de Moisés hay cierto protocolo para proteger al pueblo de Israel de algunas pestes que llegaban. Notamos que allí pues que habían cuarentena de 15 días para ciertas personas, ciertas situaciones de infección. Notamos de que una carpa, si estaba en una infección, tenía que aislarse de la otra, de que la persona infectada debería salir fuera del campamento, un aislamiento social. Notamos que estas cosas podían ocurrir al pueblo de Israel. Hermanos, es claro entonces de que el Salmo 91 no es una garantía general para el pueblo de Israel. Pensemos ahora en nosotros los cristianos, nosotros las personas, hombres y mujeres del nuevo pacto. Tenemos nosotros también grandes y hermosas promesas, como dice el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 1, versículo 4, que Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegáis a ser participantes de la naturaleza divina. Al igual que las personas de Israel, las promesas para el cristiano hay algunas condicionales y algunas no condicionales. Por ejemplo, nosotros como cristianos estamos reconciliados con Dios por la sangre de Cristo. Eso basado en la obra redentora de Cristo en el Calvario. Tenemos vida eterna. Nunca seremos condenados. Juan 5:24. Estas promesas descansan en la obra completa del Señor Jesucristo y no en nuestro comportamiento. Son promesas
incondicionales, no hay condiciones de buen comportamiento o algo similar. Pero también hay condiciones, hay promesas condicionales. Por ejemplo, en Mateo 7:7, pedid y se os dará. Eso no es algo automático. Hay ciertas condiciones, por ejemplo, que debemos estar pidiendo, orando en la voluntad del Señor. La muerte del Señor Jesús nos muestra que el Señor Jesús no vino a quitarnos el dolor. Nos muestra así, entre otras cosas, que Jesucristo se unió a nuestro dolor y que ahora entiende cuando sufrimos. La resurrección del Señor Jesucristo no nos garantiza que nunca podamos ser infectados o morir de coronavirus. Pero su resurrección sí es una garantía de que tenemos vida eterna. Unas semanitas atrás tenía yo un intercambio con un hermano en el Canadá. Y él me escribió una frase que me quedó en la mente. Dice, la peste no nos puede hacer daño aún si nos mata. La peste no nos puede hacer daño aún si nos mata. Hay cosas de valor eterno que nadie nos puede quitar. Vale la pena pensar en esa frase. Vamos entonces ahora a la última inquietud. Si Dios está hablando a través de esta crisis, ¿qué podrá estar diciendo? ¿Qué está diciendo? Bueno, nosotros sabemos que el Dios de la Biblia, habla de diferentes maneras. Por ejemplo, Él habla a través de su palabra. Cuando usted y yo lo estamos meditando y leyendo, Dios habla a través de su palabra a nuestras conciencias. Y a veces ese versículo, esa expresión nos pega preciso lo que necesitamos para motivarnos, para animarnos o lo que necesitamos. Es alimento para el alma. Dios también, según Romanos 1, también puede hablar a través de la naturaleza. Hay cosas que vemos en la naturaleza que nos dicen algo de Dios, o Dios habla a través de ellas. A veces Dios habla a través de otras personas. Lo vemos en el Antiguo Testamento. El hecho de que Dios habló a través del profeta Gad con David, por ejemplo. Dios puede hablar a través de su esposa, su esposo. De pronto en la iglesia, un mensaje, a través de un libro, a través de este video. Hay una cantidad de maneras en que Dios puede usar otras personas para hablarnos. Dios puede también hablar a través de sueños o maneras especiales, que Él llega y pone su pensamiento y se comunica con el ser humano. Dios también habla a través de la sabiduría. Santiago 1:5. Si queremos, nosotros nos encantaría que en cualquier decisión difícil que Dios dijera, no, a la derecha, hermano, a la izquierda. Pero no, Dios a veces dice, tiene una decisión difícil, pida sabiduría. Santiago 1:5. Y se le será dada. Y con esa sabiduría tomamos decisiones que honran al Señor. También es cierto que Dios habla a través de las circunstancias. Por supuesto, Dios está hablando a través de esta crisis mundial. Que está diciendo muchas cosas diferentes a diferentes personas. Es que nuestro Dios es un experto en hacer millones de cosas al mismo tiempo. Nosotros nos enfocamos en una, luego otra, pero Dios trabaja de muchas maneras diferentes al mismo tiempo. Por ejemplo, ¿qué está diciendo? Es posible que a través de esta crisis nos está motivando a todos los seres humanos a cuidar mejor este planeta. De ponerle un poco más de serial reciclaje y tener un poco más de cuidado con el mundo que nos ha confiado. Es posible muy bien que nos está diciendo, recordando a los seres humanos que nosotros somos vulnerables, no somos tan fuertes como pensamos a veces. Nos está recordando a todos de que todos somos mortales, que todos tenemos una vida corta, limitada en esa tierra, y por la coronavirus o por otra muerte, hombre, nos podemos ir. Es posible que también a través de esta crisis Dios le esté hablando a la iglesia. De pronto nos puede estar hablando como iglesia a que mejoremos nuestra teología. Hay cristianos que piensan que el cristiano no puede sufrir. Pues hombre, aquí vamos a aprender de que sí. De que la comodidad personal no es lo central en los planes de Dios. Cristo es lo central y nosotros muy importantes en el corazón de Dios, pero somos secundarios. Así es la cosa. Algunos tienen la teología que las cosas que me gustan vienen de Dios y todo lo que no me gusta viene de Satanás. Esa teología también nos la mueve ahora con toda esta crisis. A través de estas dificultades, no solamente la corona, pero las cosas que usted vive,
financieras, a veces de salud, a veces de problemas, nos mueven a conocer mejor a nuestro Padre Celestial. Y qué dicha que durante este tiempo de crisis y de reflexión podamos desarrollar un poco esa actitud que notamos en Job, en el Antiguo Testamento, capítulo 13, versículo 15, donde Job dice: he aquí, aunque él me matare, en él esperaré. He aquí, aunque él me matare, aunque Dios me matare, yo sigo confiando y esperando en el Señor. No es confiar en Él mientras me dé todo lo que me gusta. No, pase lo que pase, mi Dios sigue siendo bueno, mi Dios sigue siendo de confianza, yo sigo confiando en Él. Es posible, hermanos, que a través de este tiempo de crisis y de cuarentena, el Señor esté llamando a apreciar más a nuestros hermanos y hermanas en la iglesia local. Es muy fácil vivir una vida cristiana desprendido, los hermanos. Yo voy y aparezco así como en el supermercado. Yo aparezco cuando tenga ganas de comprar algo y cuando no, me aíslo un rato y luego semanas vuelvo así. Hombre, nos damos cuenta que nos necesitamos unos a otros. La iglesia local, la iglesia es un invento del Señor Jesucristo para nuestro bien. Pero también, hermanos y hermanas, es posible que Dios le esté hablando a usted a su propio corazón también. De pronto un llamado a buscar más del Señor, de intimidad con el Señor. De pronto Dios lo está tratando de soltar de algo, de pronto soltarle de su trabajo para que se dedique más a la obra del Señor, o de pronto soltar de algo para darle algo nuevo. Eso puede ocurrir también en este tiempo. De pronto usted siempre ha pensado: no, yo más tarde voy a sacarle tiempo para estudiar la palabra. Un día de esto, hasta comprar varios libros, los tiene por ahí cogiendo polvito. No, pero algún día los voy a leer. Hombre, este es el momento de pronto de buscar profundizar en la palabra. De pronto es el momento para aprender a apreciar más a su esposa o su esposo o a sus hijos, ahora que estamos encerrados por días juntos. Ha llegado el tiempo de la conclusión. Y quiero terminar con un enfoque pastoral. Hemos dado respuestas bíblicas, hemos buscado respuestas bíblicas a 5 preguntas. Y es muy posible que de pronto nos sentemos en casa un poco preocupados. ¿Qué pasa si de pronto me infecto? Si de pronto me enfermo. De pronto estos pensamientos están dominando nuestra mente y corazón, que no estamos durmiendo bien, nos estamos estresando. O la salud, pero las finanzas, ¿qué va a pasar con mis finanzas? ¿Qué va a pasar con mi trabajo? ¿Qué va a pasar con el futuro? El mundo va a quedar así raro, ¿qué va a pasar? Y esa ansiedad va cogiendo nuestros corazones. Hermanos y hermanas, nosotros no controlamos las circunstancias, esas van llegando. Lo que sí podemos es escoger cómo respondemos ante las diferentes circunstancias. En Juan capítulo 14, 27, Jesucristo dice: la paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Palabras del Señor Jesucristo. La pregunta es: bueno, ¿yo cómo puedo recibir o cómo puedo experimentar esa paz de Jesucristo, esa paz de Dios que nos quiere dar? He encontrado mucha ayuda en un pasaje corto en Filipenses capítulo 4, versículo 4 a 8. Y con esto vamos a terminar. Aquí el apóstol Pablo nos da 4 pasos para aprender a recibir esa paz que Dios nos quiere dar en medio de las dificultades. Capítulo 4, versículo 4. Son 4 cosas que comienzan con la P. Primero, ponga su mirada en Dios. Versículo 4. Regocijaos en el Señor. Siempre. Otra vez digo, regocijaos. Cuando estamos en problemados, nuestra tendencia es mirarnos a nosotros mismos y estar mirando los problemas. Así como Pedro, mirando las olas en la tempestad. Y no, hay que poner nuestros ojos es en el Señor. Ponga su mirada en el Señor. Segundo, versículo 6, pídele al Señor lo que necesita. Versículo 6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Hermano, descarga sus preocupaciones, pídele al Señor sobre la necesidad de esta noche, del trabajo de mañana, la situación de la semana entrante. Pida, exprese sus necesidades con acción de gracias y aprenda a soltar, descargue, suelte, sea específico. Hay una garantía que Dios escucha toda oración de sus hijos. Cuando usted presenta su necesidad, el Señor escucha. Acerquémonos pues confiadamente a ese trono de la gracia. Luego, la tercera paso aquí, permita que Dios guarde su mente y corazón, versículo 7.
Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Es una promesa del Señor. Él lo quiere hacer. Él quiere guardar su mente y corazón, mi mente y corazón. Permita que lo haga. Permita que esa paz de Dios entre y soltemos, descarguemos nuestras cosas delante del Señor. Y por último, versículo 8. Piense en cosas buenas y positivas. Versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que sea verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Podemos escoger en qué vamos a pensar, y en vez de estar pensando en nuestros problemas, pensando en un futuro incierto, pensemos en lo que sí tenemos. Pensemos en las bendiciones que Dios sí le ha dado. Pensemos en las experiencias del pasado donde Dios ha probado fiel. Pensemos en las promesas que Dios nos ha dado. Reemplace nuestras preocupaciones con acciones de gracias. Dios y Padre, te damos gracias que aún en medio de esta crisis, Señor, tú sigues siendo soberano. Señor, tú conoces lo que ocurre en el mundo, no te ha cogido por sorpresa. Tú conoces lo que ocurre en nuestras casas, en nuestras iglesias, en estos momentos. Y damos gracias que podemos llegar delante de ti y que podamos soltar delante de ti nuestras preocupaciones. Y Señor, que la paz tuya pueda reinar en cada uno de nuestros corazones. Rogamos esto en el nombre de Cristo. Amén. Que Dios le bendiga.